Esta edición de Fútbol Picante es presentada por The Home Depot. Haces más, logras más. Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en Fútbol Picante, a través también de la señal de ESPN Deportes, ESPN 2 en México y Latinoamérica. Aquí estamos con Jorge Pietrasanta, Paco Gabriel de Anda, José Luis Higuera. Tenemos un programa muy interesante. El fútbol mexicano duerme preocupado esta noche por la salud de Benjamín Galindo. El legendario futbolista fue intervenido de emergencia por un derrame cerebral. Los médicos son optimistas y, por supuesto, desde aquí le mandamos todas nuestras oraciones y todo nuestro cariño y respeto a la familia de Benjamín Galindo. España, Inglaterra e Italia ya tienen fecha para volver. En México el plan sigue siendo julio, pero no hay ningún anuncio oficial. A 3 años del título de las Chivas, el número 2 en su historia, el Guadalajara suma 5 temporadas sin meterse a liguilla y preguntamos, ¿acaso necesita otro Matías Almeida para volver a ser campeón? El Tata Martino dice que el futbolista mexicano le falta hambre para triunfar en el extranjero. Dice que la crisis del COVID-19, obviamente la inactividad, va a afectar a la selección mexicana de fútbol. Saludo con mucho gusto a Paco Gabriel de Anda. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gracias, David, buenas noches. Lo mismo para Pietra y para José Luis, un abrazo a la distancia. Y si me permites, David, por supuesto, sí, claro. Mis mejores deseos para la pronta recuperación de Benjamín. Es un hombre fuerte, es un hombre muy sano, estoy seguro que va a salir adelante. Y un abrazo y un saludo muy afectuoso a su esposa Mónica y a sus hijos Carola y Benji. Estamos con ustedes y deseamos una pronta recuperación del maestro Galindo. Jorge Pietrasanta. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, David. Un abrazo también para ti, para Paco y para José Luis. Y el abrazo y esperando que se recupere el gran Benja para toda su familia. Afortunadamente salió bien de la operación. Habrá que esperar las horas de rigor, pero estamos con él, millones y millones orando por él. José Luis Higuera. José Luis, un abrazo a la distancia. Saludos. ¿Qué tal, David? Paco, Jorge, un gusto saludarlos. Igualmente un abrazo a toda la familia Galindo. Estoy seguro que van a salir de este trance. Es un hombre muy fuerte, con mucha fortaleza y estoy seguro que van a estar muy bien. Bueno, aquí tenemos la información que dio a conocer Benjamín Galindo Jr., el hijo de Benjamín Galindo, a través de la cuenta Twitter. Y Jorge Pietrasanta tuvo una comunicación directa también desde Guadalajara y tenía información al respecto. Jorge, ¿quieres agregar algo sobre lo que habría ocurrido con esta leyenda del fútbol mexicano? Actualmente trabajando, aunque estaba en Guadalajara pasando la cuarentena, trabaja como auxiliar técnico, uno de los auxiliares técnicos de Matías Almeida en el equipo de San José, Terremotos de San José, en la Major League Soccer. Exactamente, llevaba un par de semanas que había viajado a Guadalajara con este tema que ya todos estamos enfrentando. Llevaba algunos días no sintiéndose muy bien, decían que era una bacteria. Hoy temprano se sintió mal, terminaron llevándolo al hospital y pues el par de coágulos tenemos entendido que requirieron la operación ya por la tarde. Y el reporte es que salió bien de la operación, pero que habrá que esperar estas 72 horas de rigor para ver cómo sale. Como dice José Luis, es un hombre fuerte, toda su vida ha hecho ejercicio, sano en general, y yo creo que va a salir de esta, pero habrá que esperar. Ese es el reporte que nos enteramos hoy a mediodía de cómo iba evolucionando todo el tema, David. Bueno, estaremos obviamente muy pendientes de lo que ocurra con Benjamín Galindo y obviamente nos sumamos a la cadena de oraciones para pedir que pronto salga de esta situación. Estoy seguro que pronto va a salir Benjamín Galindo con la misma clase que tenía en el campo de juego, los dos perfiles, el disparo de larga distancia. Un maravilloso jugador, Paco. Yo creo que Galindo debe estar entre los jugadores más dotados técnicamente en la historia del fútbol mexicano. Sin duda, sin duda. Tuve la fortuna de coincidir con él en Cruz Azul, en Santos, en la selección nacional. Fue mi entrenador también en Santos, aunque un periodo breve. Sí cabe en este caso, David, y no es un cliché, un extraordinario futbolista, pero mejor persona. No hay duda al respecto. Un profesional en toda la extensión de la palabra,
un gran ser humano, siempre buscando servir al que menos tenía. En cualquier equipo, en los vestidores, era el más preocupado siempre por el utilero, el masajista o el chavo que menos tenía y que muchas veces con zapatos viejos llegaban a entrenar y él les regalaba zapatos, y yo lo vi, me consta, un tipo fuera de serie, un extraordinario ser humano, una leyenda del fútbol, y que estoy seguro va a salir adelante, David. Sí, tiene muchas ventajas, es un hombre joven, 59 años, lo decían ustedes, y además que tiene un estilo de vida siempre en condición atlética, siempre estaba pateando un balón, entrenando con los equipos donde trabajaba. Y yo soy seguro que Benjamín Galindo va a salir adelante de esta situación. Bueno, vamos a aprovechar en homenaje a Benjamín Galindo para hablar un poco de lo que fue aquel equipo campeón del fútbol mexicano. Además, a Galindo le une una gran relación, una relación muy estrecha, incluso familiar, con Matías Almeida. El mismo Almeida, insisto, se lo llevó a trabajar con él a la Major League Soccer. Y aquel equipo de Matías Almeida, de la temporada vamos a llevarlo el periodo ese de 2015 a 2018, consiguió una liga, consiguió 2 copas, una copa de campeones y un torneo internacional. Tenemos en la mesa a 2 personajes que también fueron parte de esa época, tanto Paco Gabriel como José Luis Higuera, y por supuesto Jorge Pietrasanta, que también de alguna manera está contactado con Chivas. ¿Les parece bien si escuchamos a Matías Almeida hablando de ese recuerdo? Por cierto, la entrevista de Matías Almeida, por cuestión de horario, se grabó anoche. No vaya usted a pensar que Matías no habló o no tocó el tema de Benjamín Galindo. Se grabó anoche, todavía no sabíamos nada del incidente que tuvo esta mañana Benjamín Galindo. Escuchemos a Matías. Matías, se van a cumplir años, se están cumpliendo justamente 3 años de aquel título con el Guadalajara, de aquella época grandiosa con Chivas. ¿Qué va a tu mente? ¿Qué es lo primero que recuerdas cuando te viene a la mente aquel equipo de Chivas? Me da felicidad, me saca una sonrisa, me saca emoción, hasta lágrimas muchas veces, depende del momento. Yo creo que fue una felicidad enorme. Digo que ganar un campeonato con Chivas no es ganar un campeonato con otro club normal, ¿no? Normal en el sentido de que tienen jugadores de muchas partes del mundo. Ganar solamente con Chivas significa una fuerza muy poderosa para el mexicano en sí. Es una demostración que el mexicano puede lograrlo, más allá de las economías, más allá de las calidades. Cuando los mexicanos se unieron, ganaron. Pero ¿por qué no fue un equipo de época? ¿Qué le faltó para ser un equipo de época? ¿O fue un equipo de época? Yo creo que fue de la época de Chivas, porque va a ser difícil, va a pasar, ojalá que no, pero va a pasar mucho tiempo para que un equipo de Chivas llegue a 7 finales en 2 años y medio. Llegó a todas las finales de los torneos que participó. Sí. Entonces, eso marca un antes y un después. Antes no se hizo eso. Se hizo en la época del campeonísimo, que digamos que tienen todo el respeto de todos, obviamente, ¿no? Y por eso ellos también hicieron grande a Chivas. Ahora, esta etapa que vivimos nosotros fue muy grande. Pero después creo que cuando vos lográs cambiar mentalidades de que decían, cuando llegué yo, era el peor equipo de la historia. Sí. Problemas de descenso. Problema de descenso, a lograr 7 finales y ver que levantaban trofeos. Y hay algunos que les habrá molestado de verdad. El equipo de Matías Almeida ¿qué tan lejos estuvo de ese campeonísimo? Porque tú lo dices, llegó a 7 finales. Sí, no, lo que pasa es que el campeonísimo, ya el formato era diferente, ganaban torneos largos. Entonces, es incomparable. Digo que hay que disfrutar de las 2 épocas. El campeonísimo marcó una historia. Nosotros marcamos otra historia. ¿Cuál sería tu mensaje para el mundo de Chivas? Los aficionados, los jugadores, directivos, entrenadores. No, siempre de mucho cariño, mucho amor y de saber que lo pudimos hacer juntos.
que cada uno pudo aportar su granito de arena y bueno, que sigan adelante. Yo por suerte lo tengo acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, esto le digo a los hinchas de Chivas. El único tatuaje del fútbol es este. Bueno, ahí están las palabras de Matías Almeida. Y bueno, obviamente a Matías, yo siento que cuando habla de Chivas habla con una plena satisfacción. Realmente Paco fue él el hombre clave, el hombre fundamental, porque sabemos que en los campeonatos, en los equipos grandes, el futbolista es siempre el que tiene que aparecer por delante, el protagonista. Pero ¿era Matías Almeida el sello de este equipo? Bueno, fue parte fundamental, no sé si el sello, aunque el aficionado piensa que sí, y el aficionado es el que decide y es el que te pone la etiqueta de ídolo o no. Matías le cambió la cara a Chivas, es una realidad, Matías le cambió la cara a Chivas y es muy difícil, pocas veces sucede, aunque se habla con mucha facilidad, muchas veces llega un técnico a un equipo y en 3 partidos decimos ya le cambió la cara, No, sustancialmente Matías sí se la cambió. Era un equipo que estaba en los últimos lugares peleando un tema de descenso y le cambió la cara. Le hizo creer al futbolista que era capaz de conseguir cosas importantes. Fue campeón o multicampeón de torneos mexicanos y de torneos internacionales. Hacía más de 60 años que no se conseguía un torneo de CONCACAF. Sí le cambió la cara al equipo. Y después también Matías acepta que cometió errores y sus últimos 2 torneos fueron malos. Se ganó hasta la fecha 9, 10, si mal no recuerdo. Dejó de hacer cosas que lo habían llevado a la cima. En fin, ahora, un tipo con una gran autocrítica, un tipo que permeaba en el vestidor, un tipo comprometido con el plantel, un tipo generoso inclusive con los utileros, los jardineros, un tipo que caía bien, un tipo que era muy querido en Guadalajara. Entonces sí impuso un sello. Y después, bueno, desafortunadamente las relaciones personales a veces no se desgastan también es normal, porque si no, bueno, entonces todos los equipos grandes durarían una eternidad y no es así. Pero sí dejó huella, Matías Almeida sí dejó una huella muy profunda, una huella indeleble en Chivas. Sí. Jorge Pietrasanta, ¿cuál habrá sido la mayor virtud de este equipo? Ya un poco más adelante vamos a tocar el tema de lo que mucha gente involucra, un tema de polémica arbitral, de que si finalmente aquella jugada contra Tigres y el árbitro Santander. Pero más allá de eso, ¿cuál era la mayor virtud de este equipo de fútbol? Al cual, por los números que vemos, le faltaba gol. Pero al final fue un equipo campeón. Sí, claro, le faltaba gol, sí, pero era un equipo que tenía mucha llegada, ¿eh? Un equipo que además, sí. ¿Por qué la final contra Tigres se juega la vuelta en el estadio de Chivas? Pues porque fue mejor, porque fue el tercero de la tabla en aquel momento, ¿no? Y le tocó por ahí el escollo de enfrentar al Atlas y también lo despachó anteriormente. O sea, hay que ir recordando cómo fue el camino del Guadalajara hasta llegar a la final y no solamente criticar una sola jugada, porque si de esa jugada, ¿vamos a hablar después de eso o me aviento 20 segunditos, David? No, vamos a hablar un poquito más adelante del tema del arbitraje, si quieres. Entonces, y vamos a escuchar algunos. El tema de haber podido amalgamar a este equipo Matías Almeida sí tiene todo ese mérito, porque había 2 o 3 jugadores medio complicados, que él supo cómo encauzarlos y llevarlos a ganar estos 5 títulos de 7 finales disputadas. Gran mérito de Matías Almeida en ese sentido, porque también le costó un poquito de trabajo el empezar a encaminar a este equipo. No fue, como dice Paco, así en un abrir y cerrar de ojos. De acuerdo. José Luis Higuera, ayer te tocó un poco de metralla, de candela, pero hay que decir una cosa para todos tus críticos, para tus detractores. Pues que tú estabas en la oficina de Chivas, tú también fuiste parte de esa época importante, de esa época de gloria del Guadalajara. Hace poco también tú decías que para ti Almeida fue uno de los grandes, o fue el último gran ídolo de Chivas. Lo elevabas al nivel de ídolo. ¿Realmente lo es? Sí, claro. Sí, claro. Para mí Almeida, y lo ha dicho muy bien Paco, entiende muy bien lo que es un equipo grande y entendió muy bien a Chivas, su afición y su esencia. Creo que Matías Almeida es un antes y un después de ser campeón.
Creo que él es así en la vida de contrastante. Lamentablemente el post-campeonato ya no fue ese Matías que necesitábamos, pero me parece el último ídolo o gran ídolo de Chivas de esta era. El último gran ídolo de Chivas de esta era. ¿Cuál es la mayor virtud de Matías? ¿Cómo fue que lo contactaron ustedes, José Luis? Lo traen al fútbol mexicano. Me acuerdo que llegó bajo controversia porque todavía estaba dirigiendo el Chepo de la Torre, tenía un contrato, estaba Néstor todavía en el equipo. Llegó y dijo, vengo por un fin de semana, pero venía con todas las maletas. ¿Cómo lo contactaron a Matías Almeida? Fíjate que a Jorge se le preparó, yo en ese entonces tenía poco de estar ahí, se le preparó un análisis de directores técnicos, de esos elegimos 4, se entrevistaron. Creo que la mayor virtud de Matías Almeida era la autenticidad y esa esencia. Tenía una situación, como lo menciona Paco, que te transmite muchísimo. Creo que después lo pierde, una vez que somos campeones. Creo que pierde esa autenticidad. No la palabra humildad, pero sí se desenfoca de algunas situaciones. Tan es así que también en su grupo de trabajo hubo ciertas fricciones. Pero esa autenticidad y esa mística que tiene para hablar te contagia y de alguna forma te logra transmitir y te hace ser partícipe de los objetivos a muerte. Creo que esa es su principal virtud y es lo que perdemos una vez que somos campeones. Humildad, bueno, vamos a ir todo el tiempo, humildad. Sí, y tuvo una gran compenetración con el futbolista. Es decir, se ganó al futbolista. El futbolista creía en Matías Almeida. David, lo chistoso de eso, David, es que después del año no se logró, o sea, pues digo que es un antes y un después, porque a pesar de tener esa convicción del jugador, en algún momento le tocó a Paco verlo, el siguiente año es paupérrimo, prácticamente casi con el mismo plantel. Creo que ahí los jugadores lo dejan un poco solo, porque aparte hubo muchas historias de los jugadores fuera de la cancha. Algunas fueron públicas y otras no, y eran fallas tales a su líder que era Matías Almeida, Y eso... Bueno, es que yo creo que lo que hubo ahí, Paco y José Luis y Jorge, también hubo un deterioro, perdón, en todos los niveles de Chivas. Es decir, también Matías Almeida cometió muchos errores después del campeonato. Es lo que yo mencionaba. Sí, David, fue una... Sí. Perdón, Paco, adelante. No, sí. No, de que fue una lástima. Yo muchas veces te lo dije, José Luis, y se lo dije a Matías. La capacidad administrativa de José Luis la reconozco y muy pocos la tienen, y la capacidad como técnico en el nivel de exigencia más alto de Matías, muy pocos lo tienen. Y de alguna manera, cuando pudieron unir esas virtudes, el equipo creció y el equipo llegó a instancias importantes. Y después, bueno, viene una parte donde las cosas ya no funcionan tanto en lo personal y viene un deterioro. Son muchos factores. La realidad es de que sí es un equipo para mí que marcó época, pero un equipo que pudo haber conseguido todavía muchas cosas más, Pero es que no los dejaron, Paco. Al final de cuentas, ahorita ya nada más quedan, creo que 2 de aquellos campeones. 2, ¿no? Entonces realmente no. Sí, pero también... Me podrán decir lo que sea de que pasó el tiempo y seguía el mismo equipo, pero no, lo fueron desmantelando. Por la situación que sea. Otra vez, yo Pietra, ahorita, en el programa de hoy no voy a criticar duros. otra cosa. El primer por año, la situación después que sea, del campeonato, el equipo fue prácticamente el mismo. Da datos correctos. No salieron jugadores el primer año. Estoy diciendo que ahorita quedan pero o porque otro ustedes fue no Pizarro, están tomando en cuenta algo se fundamental. rápido. No están tomando en cuenta algo fundamental también. Mientras eso ocurría, la salud y los problemas de Jorge Vergara aumentaban. Claro. Cierto. Es un tema importante, por supuesto. Lo vimos los que estábamos adentro, David. Por eso había tanta molestia. Porque la gente de acuerdo. que lo vivió lo sabía y le fallaron a Jorge. Y lo saben. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a una pausa, vamos a regresar como más de Chivas. También hay un tema de Cruz Azul caliente esta noche. Lo platicaremos a ver cómo puede afectar al equipo de Cruz Azul, una noticia que se está originando esta misma noche. Volvemos. What's Your Warrior es presentado por US Army.
El título 12 de Chivas, en una radiografía de números, fue tercero en la tabla, decía Jorge Pietrasanta. Tuvo 7 victorias en el torneo, 6 empates, 21 goles a favor, fue sexto en ese rubro. Por ahí la efectividad de gol 8.7%, pero algo que mencionaba mucho también Pietrasanta en ese equipo, una cualidad. La efectividad en pases 82.5%, segundo en la liga, un equipo que generaba fútbol y que llegaba y que jugaba además con un estilo que le agradaba al público, a la afición en Guadalajara. Escuchemos a Matías Almeida hablando también de la polémica en la final contra Tigres y todo lo que se ha hablado de aquella final, y también Osvaldo Alanís hablando sobre el mismo tema. Porque Chivas también tiene detractores, obviamente tiene los americanistas, sobre todo, se encargan mucho de criticar lo bueno que hace Chivas, y mucha gente dice que el campeonato que tú ganaste hace 3 años lo ganaste de la mano de un árbitro, empujado por el arbitraje. A 3 años, ¿qué reflexión le puedes dar a esos detractores? Y yo creo que habría que analizar más profundo. Creo que durante ese campeonato nos fracturaron un jugador, no nos cobraron algunos penales. El campeonato anterior que nos elimina el América, creo que no nos cobraron un gol, no nos cobraron penales, nos expulsaron gente, entonces hay que ver. Digo que siempre la autocrítica es buena. Seguramente si hubiese estado el VAR, hay que ver qué hubiese pasado con ese supuesto penal. Ahora, por ahí, si había un VAR, hubiésemos tenido más posibilidades en otros torneos. Yo creo que cuando hablan así, digo, menos mal que no había un VAR, porque creo que hubiésemos ganado 2 torneos. Hubiésemos ganado 2 torneos, porque a mí no me gusta ser ayudado. La verdad que no. Y el que sabe que es ayudado y no dice nada, y ser parte de ese mundo de ayuda es feo. Del penal que no marca Santander, no sé cómo lo viste tú, cómo lo viviste y qué sentiste cuando te diste cuenta que no se marca la falta. Lo vi como que podía ser que se había tirado, como que también le pudo haber como medio pegado, pero no lo ves tan claro, porque te digo que la jugada es muy rápida, tú estás haciendo tu labor. Ya después cuando la repetición, pues ves que sí, al final pudo haberse marcado como falta, pero así en la vida y al final fue un error, se equivocó y de modo. ¿Tú crees que de repente se le tiró de más a Chivas por esa jugada que, bueno, les favoreció en esa ocasión? Sí, digo, siempre va a querer generar polémica y más la gente que no estaba de acuerdo que Chivas ganara. Que al final sabemos que así como tiene muchos millones de aficionados, también tiene gente en contra. Pero, pues sí, es querer cambiar algo que era imposible de cambiar. Es el pasado, no se puede cambiar. Y toda esa gente pues era una frustración también de que Chivas estuviera logrando algo. Y hubiera habido todavía muchos más factores que teníamos la posibilidad. No es como que con ese gol nos ganaba Tigres y ya va. Entonces son parte de la gente que va a estar en contra o que no comparte el triunfo de Chivas. Bueno, ahí están las impresiones tanto de Matías Almeida como de Osvaldo Alanís hablando del tema del arbitraje. Jorge Pietrasanta, ¿tú querías decir algo específicamente sobre esta situación? Sí, puntualmente, porque dicen mucho que con ese penal y si se hubiera marcado, Tigres hubiera sido campeón. Para empezar, era para el empate, ¿eh? O sea, lo que significaba tiempos extra. No era para que obtuvieran el título. Una jugada bien complicada porque inclusive se marca fuera de lugar. No sé si se recordarán cuando Damián Álvarez recibe la pelota punteada por Ismael Sosa. Está tan apretada de saber qué fue primero, si puntear o viene la falta. Y otra situación más, David, Paco y José Luis. Inclusive en el partido de ida pudieron haber echado a Aquino y no lo hicieron. También a André Pierre Gignac y no lo hicieron, ¿no? Y lo que ya conocemos de siempre de Nahuel. Esas situaciones no se ven, que fueron previas en el partido de ida. En la vuelta sucede esto que además si se hubiera marcado el penal y lo hubiera anotado Tigres, era para ir a tiempo extra. Nada más puntualizar estas cositas para toda la gente de Tigres, sobre todo que se va encima y que dice que Santander y que Chivander y no sé qué tantas tonterías.
Sí. A ver, Paco, está claro obviamente que hubo una jugada polémica y que luego lo veíamos por televisión y habíamos dicho que había un claro penalti en favor de Tigres que tenía que marcarse. Pero ¿realmente eso es suficiente para manchar el título del Guadalajara? No, no. Esto es fútbol y afortunadamente de esa jugada podremos hablar los siguientes 50 años, se va a hablar siempre, como de muchas otras jugadas. Esto es fútbol. No, el mérito del título a Chivas nadie se lo puede quitar, nadie. Porque, como bien decía Pietra, ¿por qué jugaron el partido de vuelta en el estadio de Chivas? Bueno, porque quedó mejor en la tabla que Tigres. Y para llegar a la final, bueno, tuvo que pasar cuartos de final y eliminar también en semifinal a su rival y llegar a esas instancias. Yo creo que Chivas ganó el título de liga con todos los méritos. Se va a hablar de lo que hizo el arbitraje a favor, en contra, pero quedará en el tintero, como anécdotas nada más. Yo creo que el mérito nadie se lo puede quitar a Chivas. Sí, de acuerdo. Por más que se especule sobre esa situación. Hablaba José Luis Matías Almeida de que Chivas fue un equipo castigado. Yo le preguntaba también si finalmente los árbitros no suelen ayudar, como aparentemente ocurre en muchas ligas del mundo, a los equipos grandes. Si en México no apoyan tanto al América como a Chivas cuando tienen una decisión complicada o delicada. ¿Tú cómo sentiste aquella temporada, José Luis? Mira, lo platicamos con Matías, sí había de repente muchísimas llamadas dudosas en contra de nosotros, lo mencionaba él, la fractura al jugador, a Brizuela, era bastante polémico. Matías sufría mucho en eso, le molestaba muchísimo que a la Chivas se le marcara tan difícil y tan en contra, ¿no? Yo, la verdad es que te has fijado, nunca hablo del arbitraje, nunca opiné del arbitraje, no me considero que se deba de hablar de eso, no, yo no vierto ninguna opinión sobre ese tema, pero sí Matías sentía siempre que al equipo, tanto en decisiones, ¿te acuerdas cuando una vez lo expulsan en el túnel jugando contra el América por una situación con Peláez? Sentía que a las Chivas no se le tenía el respeto de un equipo grande, él viniendo de River y tratando de dar a entender que el manejo sobre un equipo grande debe de ser de mayor peso. Él sentía que las Chivas no tenían ese peso específico como institución. De acuerdo. Ahora, bueno, un equipo grande como River, pero rápidamente digo, y lo dejo claro, porque muchas veces se ha especulado y el hecho de que Matías haya dirigido a los dos, Chivas es mucho más grande que River, Chivas es mucho más grande que River. Chivas nunca ha descendido. Chivas nunca ha descendido. Claro. Y River ya descendió. Pero, yo creo que sí, pero ahí también, queda, Chivas se cuece aparte. Sí, de acuerdo. Yo le preguntaba a Matías si el hecho de que él vivió el descenso con River y luego lo subió entrenándolo, si eso no le daba mayor credibilidad al fútbol argentino, que descendiera un equipo con el poder de River Plate. Pero él dice que los directivos de la AFA de ese entonces le pusieron la mano, el dedo encima a River Plate y lo hundieron hasta que descendió. En fin, en todas partes se cuecen habas. Vamos a una pausa y regresamos. Otro hombre valioso en la historia moderna de Chivas es Ramón Morales, Ramoncito Morales, que fue el capitán del equipo campeón del 2006 con el Chepo de la Torre, uno de los jugadores más importantes que tuvo ese conjunto. Ramón Morales compara al campeón del 2006 con el campeón de Matías Almeida. Vamos a ver qué es lo que dice Ramoncito. El equipo aquel del campeonato con el Chepo de la Torre, que gana en Toluca, que tú encabezas junto con otros jugadores, ¿le hubiera ganado al equipo de Matías Almeida? Yo digo que sí. Claro que sí. Y no estoy diciendo que no sea mal equipo. Ahí tuve compañeros y amigos. Carlos Salcido fue mi compañero, sí, claro, ¿no? Que él fue campeón, y tengo buena relación con la mayoría o con todos. Pero sí, y por una razón desde mi punto de vista, al final de cuentas hablo desde mi punto de vista. El equipo donde yo jugaba, había 7 o 8 seleccionados. Eso en un momento dado pesa y tiene que ver. Claro. El equipo donde yo estaba Osvaldo Sánchez, que tenía una jerarquía, atrás Reynoso, que tenía una jerarquía, estaba rodeado de 2 chavos que venían fuerte, como Johnny Magallón y el Maza,
Gonzalo Pineda, que tenía seleccionado y jerarquía, el Bofo, que tenía ese talento y jerarquía y temperamento, Omar Bravo, estaba tu servidor, rodeado de jovencitos como el Pato Araujo, el Venado Medina, que ya estaba despuntando más fuerte, y en la banca estaba un Sergio Santana y un Chato Rodríguez y un Manolo Sol. O sea, teníamos un equipo muy equilibrado, tanto dentro como fuera, y yo creo que la personalidad que tenía este equipo era mucho más fuerte. Bueno, ahí están las palabras de Ramón Morales. Habla de personalidad, el tamaño de los futbolistas. Yo creo que hay que respetar cada campeón, pero sí estoy de acuerdo un poco con Ramón Morales, que aquel equipo parecía tener más figuras, sobre todo de mayor personalidad. Paco, ¿estás de acuerdo? Muy difícil, pero volvemos a lo mismo, las charlas de fútbol, ¿no? Sentarte a hablar de fútbol sobre un tema es maravilloso porque puedes hablar el resto de tu vida de ese mismo tema. ¿Qué equipo fue mejor? ¿De qué época? Y en el caso de Chivas, imagínate, porque además nos podemos ir un poquito más para atrás, el equipo del Tuca y el equipo de Don Alberto Guerra y así. De estos dos en particular, yo coincido con Ramón Morales en cuanto a la personalidad y la trascendencia de estos futbolistas, la mayoría mundialistas, en la época del 2006, si mal no recuerdo, en ese mundial en Alemania, la mayoría, Bravo, el Maza, el propio Osvaldo, ¿no? Y después apuntalados por jóvenes, sí, apuntalados Gonzalo por jóvenes Pineda. de mucha jerarquía. Sí, claro. Ahora, en el equipo de Almeida, mira, Cota, fíjate nada más, Cota, Salcido. Estás hablando de Alanís y se me va a olvidar uno y pido disculpas. El Gallito Vázquez, Pérez, Pizarro. el Gallito, Brizuela, el propio Pulido. No, o sea, es muy difícil elegir o quedarte con uno. Los dos fueron campeones, los dos tienen los méritos y cada uno dominaba su estilo. Sí, de acuerdo. Ahora, Jorge Petrasanta, el equipo del Chepo fue a la cancha de la Bombonera a sacar el resultado, a obtener el título, lo trajo de Toluca, un campo siempre muy difícil, y el equipo de Matías Almeida, tú lo decías, fue tercero y cerró en casa, aunque para muchos no era favorito ante Tigres. No, era el gran favorito Tigres, esto es cierto. Es cierto, y lo del Chepo, yo creo que la diferencia entre los dos, porque sí, aquel del Chepo cerró en la Bombonera y ganó el campeonato. La diferencia, además de la personalidad y mayor trascendencia, podría decirse de los jugadores en selección nacional, como bien señala Ramón Morales, que fue un jugadorazo con Chivas, gran etapa de él con el Guadalajara y con Bravo y el Venado Venidas entrando para los goles, etcétera. La diferencia es que el equipo que dirigió Matías sí ganó varios títulos y el equipo que dirigió el Chepo, ese en concreto, ganó uno, ¿no? Esa es, digamos, la gran diferencia que se da entre estas dos grandes escuadras. Bueno, no había torneo de Copa, Pietra. No había torneo de Copa. No había torneo de Copa. Sí, por eso. Pero la gran diferencia, como podemos evaluar esto, es que ganó más títulos, habiendo más oportunidades. Por eso es que se compara, ¿no? Siendo dos grandes equipos, habiendo más oportunidades de ganarlos, los ganó. En el caso del Chepo, con este gran equipo, no había tantas opciones y ganó uno. Bueno, a mí me quedó botando una pelota, ya creo que hablamos mucho de la paridad que hay entre los dos equipos campeones y los dos merecen respeto. A mí me quedó botando la pelota de lo que dijo Paco Gabriel al finalizar el bloque anterior, y porque además he recibido muchos mensajes diciéndome que River es un equipo que tiene 36 campeonatos argentinos, uno de Primera B, que también lo incluimos, copas nacionales, Supercopa, copas de campeonato, la Copa Jockey Club, Copa Intercontinental, 4 Copas Libertadores, una Copa Interamericana, una Supercopa Sudamericana. A ver, con todo respeto, Paco, pero le debes una disculpa a los aficionados de River Plate, que son muchos, por favor, en todo el continente. No. Rápidamente te lo digo, mira, no debo ninguna disculpa, yo digo lo que siento y no tengo ningún problema. Ahora, el torneo de Libertadores está hecho para que lo gane River, Boca y algún equipo brasileño.
Acuérdate cómo le robaron a Santos. Acuérdate cómo le robaron a Santos en el Monumental de River. ¿Te acuerdas? Terrible. Sí, pero estoy de acuerdo, pero no está, está hecho para que ganen ellos porque es un torneo sudamericano, pero... Yo te digo una cosa, David. Sí. Nada más déjame decirte rápidamente. Sí. Yo llegué con Chivas a Nueva York 3 de la mañana y había 300 aficionados esperando a Chivas. Bueno, pero es México, pero dime es Nueva fuera York. de Argentina. Bueno, entiende que tenemos una vecindad con Estados Unidos y que hay muchísimos mexicanos viviendo en Estados Unidos, pero River... Pero a ver, ¿tú crees? Yo te aseguro que River llega a Tokio y no hay ni un aficionado de Chivas y sí hay aficionados de River Plate, te lo aseguro. No, saliendo de Argentina, no juntas a las 3 de la mañana. No juntas a las 3 de la mañana 300 aficionados para recibir a River. Pero eso, sí, en Nueva York. River es un equipo grande. En Nueva York, oye, llenaron el estadio del Red Bull Arena, lo llenaron de aficionados de Chivas. Eso no sucede con River. Bueno, y River descendió. Está bien, pero... Y River descendió. Paco, a ver, pero el hecho de que River descendió no significa que sea más chico que Chivas. Hay que ver los títulos que tiene River Plate. No voy a pedir disculpas. A ver. No voy a pedir disculpas. A ver, Paco, Jorge, ¿tú qué dices del tema? Bueno, vamos a la pausa. Lo mismo, y regresamos. estoy con Paco. Tatuaje habla. Matías se ha tatuado lo de Chivas. De River no le veo nada. ¿Usted cree que Chivas ha perdido la grandeza de antaño al no tener tantos campeonatos como tendría que dictar su historia? Por tradición, Chivas tiene una obligación: hacer siempre el mejor esfuerzo, tener un espíritu colaborador indefectible, pero hay una multitud de gente que dice: mi equipo, Chivas, ¿qué estás haciendo con mi equipo? A mí me lo dijeron muchas veces, se me salían los ojos de ahí. Mire, vino a reclamarme porque se siente el dueño de Chivas. Comparado con el América, ¿tiene más fácil o más accesible el América la posibilidad de cumplir con esa condición histórica que las Chivas? La exigencia en el América es el éxito. El segundo lugar para ellos no sirve. Si quieres pasar una buena Navidad y tener la última generación en la pantalla, gana, o el reloj más caro, dame un título. Y si no, fracasamos y a ver a quién corremos y a ver a quién traemos. En Chivas los procesos son diferentes. Las exigencias son iguales, pero la forma de conseguir el éxito es diferente. Entonces, el que está en América sabe que no hay otra cosa que nutra más que el éxito. Y a eso yo le digo triunfalismo. En Chivas, si saben respetar procesos, si saben hacer las cosas bien hechas, se les va a dar. Se les va a dar conseguir el éxito. A lo mejor no éxitos continuos como el campeonísimo, pero sí en espacios que den oportunidad de refrescar o de corregir. Bueno, él es Alberto Guerra, el técnico de Chivas, campeón en la temporada 86-87, dirigió en 2 etapas al Guadalajara, fue jugador de Chivas, jugador del Atlético Potosino. A ver, José Luis Higuera, ¿realmente tiene más obligación América que Chivas? No, yo no estoy de acuerdo. Mira que respeto mucho a Alberto Guerra, pero me parece que hablar así es como si Chivas tuviera permiso para tener una mentalidad mediocre. Yo no estoy de acuerdo. Para mí, la exigencia es igual y Chivas tiene que tener la misma exigencia que el América. No se puede permitir pensar como lo externó Alberto, y mira que le tengo mucho respeto. No estoy de acuerdo. ¿Y cuando eras abiertamente americanista pensabas lo mismo? Sí, no, es un tema de grandeza, mi querido Jorge. Es un tema de grandeza y de mentalidad. No tiene, sé que se te complica manejar esas cosas, pero es un tema de mentalidad. No se me complica nada, es una simple pregunta que te hago. No puede pero como te enojas cada que te pregunto, pues por eso. Es que no puede un jugador del tamaño de lo que es estar en Chivas aceptar que no ser campeón es permitido. Para mí no, la afición pero José Luis, de acuerdo en eso, y hay que tener totalmente de campeonatos. acuerdo. Pero José Luis, es una realidad, José Luis, de que, por ejemplo, a ver, Paco, ¿tú te imaginas a un América 5 torneos sin meterse a liguilla?
Bueno, pero David, tampoco debería ser para últimamente, Chivas, tampoco, últimamente, el América de los 90, el América de los 90 no ganó un solo título y llegó a una sola final. Pero el América nunca se va de liguilla, Paco. El América nunca sale de liguilla. Sí, es más, cuando no juega el América no se llama liguilla. Por Dios. Sí. Pero el América, la grandeza del América en los 80s, en los 90s desapareció, ¿eh? Era una América que perdía con cualquiera, que jugó una sola final y la perdió con Pumas. En toda la década, en la década de los 90s, siendo mitad torneos largos y mitad torneos cortos. Es decir, en 15 torneos llegó a una sola final. Y antes de que cuando llegó Peláez y el Piojo era lo mismo, ¿eh? Antes de que llegaran era una basura el América. Estoy de acuerdo, Jorge, pero tú sabes, ¿no? Que si el América se priva de 5 liguillas, queman Cuapa, cuelgan al Piojo Herrera del Zócalo y ruedan cabezas. En Chivas hay otro tipo de condición competitiva, creo yo. O se han acostumbrado a eso. Vamos a la pausa. Regresamos con más en Fútbol Picante desde casa.